Cecilia es psicoterapeuta, especialista en psicología médica, psicointensivista, especialista en cuidados intensivos, y trabaja en nuestra unidad, en la Asociación Médica de San José, como intensivista integrada a la unidad, psicólogo integrado al CTI. Adelante, Ceci. Buenos días, es un gusto para mí compartir esta mesa y agradezco la invitación. Atención psicológica de pacientes y familiares venciendo barreras. A partir de la llegada del COVID-19 al Uruguay, los CTI estuvieron presentes en los medios de comunicación como nunca antes en su historia. Los titulares de prensa nombraron algunas pocas palabras técnicas, pero las que más se asociaron con la palabra CTI fueron aquellas que reflejaban o aludían a emociones y sentimientos. En el imaginario colectivo quedó el CTI instalado como un lugar muy mirado, al que no se quería llegar, porque esto hablaría de lo temido, la gravedad del COVID-19, pero que al mismo tiempo era un sitio que se temía no tener lugar en caso de necesitarlo. La frase tan comentada por la población, la posible falta de camas. Entonces, en este clima emocional en el afuera, a la interna del CTI, ¿qué atención brindamos para el cuidado emocional de pacientes y familias? Para responder esta pregunta, fuimos a hacerla a los 54 CTI de nuestro país, 17 del sector público y 37 del sector privado. Y preguntamos, dos preguntas muy sencillas. ¿Hubo intervenciones psicológicas con pacientes y familias en pandemia? Y si las hubo, ¿el psicólogo integra al equipo o fue llamado puntualmente desde otra área de la institución? Esta fue la primera respuesta que obtuvimos de la primera pregunta. En 26 CTI, 6 del sector público y 20 del privado, sí hubo intervenciones psicológicas. Ante la pregunta segunda, esta fue la respuesta. En 5 CTI hubo intervenciones psicológicas con psicólogos que están integrados al equipo. En cuanto a las intervenciones psicológicas que se realizaron, fueron muy variadas debido a diferentes factores. La característica de cada CTI, el número de pacientes ingresados y sobre todo los criterios de derivación que hacían a que en el momento de la estadía o enfermedad del paciente, en qué momento el psicólogo toma contacto y comienza la intervención. ¿Cómo lo hicimos? Con llamadas, con videollamadas y con atención presencial en un número muy menor y en algunos momentos de la pandemia. El ingreso de una persona al CTI y su familia siempre es una crisis emocional. Supone un impacto, un corte en la continuidad existencial que implica altos niveles de estrés, siendo al principio una respuesta normal, reactiva a una situación extraordinaria, un intento del organismo de volver a adaptarse, que con el tiempo habrá que gestionar. En esta crisis emocional, ¿cómo encontramos a los pacientes afectados de COVID? Encontramos pacientes solos, alejados de su familia, con amplia información sobre la enfermedad, lo que aumentaba la ansiedad y la angustia, con sentimientos de culpa por contagio, atendidos por personal de salud sin rostro visible, sin poder contactar con la gestualidad de quien los cuida, y también con familiares enfermos y o fallecidos, lo que lógicamente también aumentaba la preocupación y la angustia. ¿Cómo encontramos a las familias en su hogar de estos pacientes ingresados? Las encontramos alejadas de su familiar enfermo, muchas cursando el COVID-19, aisladas por este motivo o en cuarentena, con otros familiares enfermos y o fallecidos, pendientes del teléfono, de la comunicación, de la evolución de salud de su familiar, la espera de la llamada del médico intensivista y con mucha información mediática.
cerramos puertas y abrimos otras. Desafiados en que la no presencialidad mellara nuestras intervenciones, el no estar a pie de cama, con la mirada integral con el paciente o en una sala sentadas cara a cara con la familia como lo hacemos habitualmente dentro de la unidad, potenciamos nuestro modelo de trabajo de intervención en crisis, desde una postura de aquí y ahora, generando una red vincular, la familia en su hogar y en la unidad, el paciente y el equipo. En nuestro caso, la mayoría de las intervenciones fueron por llamadas, por preferencia de la mayoría de los pacientes y familias. Pensamos, entre paréntesis decimos aspectos culturales, por edad, etcétera, las familias, la mayoría y los pacientes elegían la llamada. Teníamos allí un nuevo desafío, ¿no? El de no tener el cara a cara, ver el rostro de esas personas que no conocíamos previamente. El desafío de mantener afinada la escucha activa, la escucha empática, ayudar a validar las emociones y favorecer la gestión de las mismas. En esa red de comunicación tuvimos un enorme desafío con los propios compañeros médicos intensivistas que estaban en la unidad, súper exigidos, y nosotras necesitando esa información, esa derivación, datos clínicos, datos personales, datos clínicos y la evolución del paciente, que para nosotros es prioritaria en nuestra intervención, ya que trabajamos con las resonancias, las repercusiones emocionales de la familia, luego que el médico intensivista va dando esa comunicación de la evolución del paciente. Y en una pandemia donde las noticias, las malas noticias, las noticias de incertidumbre, lamentablemente eran las cotidianas. Realizamos consultas terapéuticas telefónicas también posteriores al fallecimiento de pacientes, favoreciendo entonces el comienzo de duelos saludables y derivando, si lo identificábamos que era necesario, algún integrante de esas familias al área de salud mental de la institución, como también al grupo de duelo. Podemos decir que pese a las restricciones, distancias, exigencias, en el 100% al menos de nuestras intervenciones con pacientes y familias recibimos agradecimiento. Nuestros llamados eran esperados, nos agradecieron el acompañamiento, incluso en familiares de pacientes fallecidos. Y también a nosotros, o a través de nosotros, agradecieron la atención recibida del equipo de la unidad. Dejando ahora específicamente la intervención, vuelvo a este panorama con la intención de mostrar una foto de la realidad en el Uruguay de las intervenciones psicológicas. Reflexionamos, ¿cómo seguimos con el cuidado emocional de pacientes y familia post-pandemia? En realidad no sabemos qué sucederá exactamente con la pandemia, ojalá esto no ocurra más, pero no lo sabemos. Pero igual decimos, antes de la pandemia ya existía esta necesidad de la intervención psicológica, ya había pacientes en duelo, por pérdida de su salud, familias angustiadas, procesos en la toma de decisiones de fin de vida, limitación del esfuerzo terapéutico, procesos de acompañar al equipo y a la familia en estas decisiones, ya había necesidad de evaluar niños y menores al ingreso de la unidad para ver a su ser querido, y ya estaba también la necesidad de prevenir o de intervenir en el desgaste profesional generando dispositivos grupales con el equipo de la unidad. Tomo de Gabriel Heras esta frase, cuidado de lo invisible, que habla, al menos en nuestra disciplina, exactamente del cuidado de lo emocional. Y decimos que acá en Uruguay nuestra especialidad es la psicología médica para el trabajo con el paciente, la familia y el equipo de salud. Pero si damos un paso más, hablamos de la especialización del psicólogo en medicina intensiva, el psicólogo integrado al equipo del CTI, porque esto le permitirá conocer las características del paciente crítico, de la enfermedad crítica, los tratamientos que se realizan, conocer en general el lenguaje técnico y familiarizarse con él, la tecnología que se usa, como también conocer los dinamismos del funcionamiento de ese equipo, favoreciendo la comunicación y la cohesión grupal. Decimos entonces que al psicólogo especializado en cuidados intensivos le va a permitir tener una intervención mucho más a medida de ese paciente y de esa familia. Si pensamos que
la intención o nuestro deseo es hacer una atención centrada en la persona y desde un modelo biopsicosocial, parecería ser que lo psico no puede estar fuera del cuidado de pacientes, familias y equipo de salud. Traigo este concepto de humanidad compartida, que es un concepto compasivo, que quiere mostrarnos que las personas cuando estamos sufriendo nos sentimos solas, y cuando podemos ampliar la mirada nos podemos sentir más acompañados, porque en realidad el sufrimiento en mayor o en menor medida nos atraviesa todo. Y esto quedó muy claro en la pandemia. Tenemos mucho por hacer, pacientes secuelados, familias de duelo, personal de salud con sintomatología de ansiedad, depresión y estrés postraumáticos. Hay muchas heridas que curar. Me despido trayendo una canción, haciendo un homenaje a todos ellos. Muchas gracias. I'm like one of those Japanese bones that were made long ago. I have some cracks in me. They have been filled with gold. That's what they used back then. They had a bowl to mend. It did not hide the cracks. It made them shine instead. So now every old scar shows from every time I broke, and anyone's eyes can see I'm not what I used to be. But in a collector's mind, all of these jagged lines make me more beautiful and worth a much higher price. I'm like one of those Japanese bowls. I was made long ago. I have some cracks, you can see how they shine of gold. Bueno, muchas gracias, Ceci. Difícil seguir. Ojalá podamos brillar, pacientes, familiares y personal, después de estos, ¿no? Bueno, hay que volver un poquito. Ahora